Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia, ¿no? Estamos como sabéis, en alerta amarilla, pero bueno, hemos hecho las consultas pertinentes y se puede mantener en ese tipo de alerta los actos, ¿no? Agradeceros, tampoco teníamos muy claro cómo iba a estar la asistencia, agradecer especialmente pues, a aquellas autoridades que nos acompañan, Ana María, magistrada del Tribunal Supremo, a nuestro decano, bueno, a él le agradecemos también que nos ceda las instalaciones, los equipos de audiovisual. Esta va a ser la primera de las conferencias de la academia de este curso que se está también retransmitiendo en directo, gracias a los medios que ha puesto el señor decano para que lo podamos hacer, con lo cual pues también saludar a todos aquellos que nos estén siguiendo online, ¿no? También pues querría saludar, veo Manuel, director del IECA, Álvaro, director de Política Económica, Manuel, secretario general de Fondos Europeos, Juan, presidente de la Academia de Jerez, académicas y académicos que hoy nos acompañáis, y también especialmente a nuestros patrocinadores, empezando por Antonio Iberdrola. Sin Iberdrola pues esto no sería posible, y también que empezamos hoy la colaboración con el IUSEN. Por tanto, hay sitios por aquel lado, podéis entrar si queréis por allí, hay otra puerta, y por ahí también quedan unos cuantos de sitios. Bueno, también Rafa de UGT, de la ejecutiva de UGT, gracias por acompañarnos también hoy aquí, ¿no? Sin más preámbulos, sin más agradecimientos y bienvenida, paso a presentar a nuestro ponente, ¿no? Esta sería la tercera de esta serie de conferencias. En todas ellas vamos a encontrar, pues podríamos hablar de una trinidad, un excelente ponente, un buen tema y una institución detrás que en el campo de la economía española pues sea referente, ¿no? En nuestro caso, pues hoy tenemos Ángel de la Fuente como ponente, el tema de la financiación autonómica. De hecho, cuando Ángel ya cerramos el tema, lo primero que hicimos fue llamar al ministerio y decirle, oye, que tenemos la conferencia el día 3, si 3 o 4 días antes podéis sacar una propuesta importante que le dé más importancia, ese es el momento ideal. Por tanto, agradecemos en este caso la colaboración que también indirecta del ministerio, ¿no? Y también FEDEA, ¿no? Es decir, hemos tenido ya también al CES, al Banco de España, a FEDEA, la próxima en venir también que estará representada aquí será Funcas. Ángel es un conocido de todos, pero como hay alumnos, pues me vais a permitir que pues haga una breve semblanza de su currículum, ¿no? Ángel es uno de los grandes economistas de este país, por currículum, por pedagogía, por valentía, es una persona que bueno, pues cuando ha tenido que posicionarse en lo que considera que es por el bien de nuestro país, de nuestra economía, lo ha hecho sin ningún temor. Es doctor por la Universidad de Pensilvania, es investigador titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que sería equivalente para los alumnos a lo que es catedrático de universidad. Ha trabajado en múltiples universidades, donde más ha tenido más una relación quizás más larga, pues ha sido con la Universidad de Barcelona, ¿no? Con la Economic School también, ¿no? Y bueno, pero sobre todo también es un autor prolífico como pocos, ¿no? Si entráis y en cualquiera de los portales de publicaciones, desde Scopus a Repec, veréis que pocos economistas españoles tienen la trayectoria, las publicaciones que él tiene, ¿no? Una de sus labores pues, ha sido llevar durante los últimos 10 años, corrígeme si me equivoco, FEDEA, hasta convertirlo pues, junto con Funca. Y esto no es opinión personal, es que también existe un ranking, lo hablábamos ayer, de think tanks, ¿no? Ya tenemos ranking de todo, pues también hay ranking de think tank, y son los dos grandes think tanks de nuestro país. Son aquellos que, digamos, que aportan en esa conversación, en el debate económico de los grandes temas de
de la economía de nuestro país. Sin más preámbulos ya, le cedo la palabra para que hoy nos ilustre, pues como decía, posiblemente de un tema de máxima actualidad. Los que están reservados ya os podéis sentar, ya si hay huecos, ir llenándolos sin problema ninguno ya, y quitamos eso los papeles para que cualquiera que llegue se pueda sentar. Pues Ángel, mil gracias por tenerte hoy aquí, todo han sido facilidades, y encima, como decía alguno antes, por habernos traído también el agua. Gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Yo siempre estoy muy contento de venir a Sevilla. O sea, es un placer estar con vosotros. El trabajo que me toca hoy es un poco misión imposible. Tengo media hora para explicar dos cosas bastante complicadas. O sea que inevitablemente será más bien como un cuadro impresionista, con pinceladas de cosas que espero den una idea de por dónde van los tiros, pero no tendremos tiempo de entrar en detalles. Lo primero que quería hacer es hablar un poco de cómo funciona el sistema de financiación español. Esos elementos básicos y de los resultados, eso nos dará una idea de los problemas que habría que arreglar con la reforma. Y luego veremos que la reforma empieza mal, porque no se está encaminando a solventar los problemas del sistema, sino que nos han metido por ahí un cuerpo extraño en forma de un cupo catalán, que amenaza con convertirse en una reforma constitucional por la puerta de atrás. O sea que tenemos materia, digamos, ¿no? La estructura del sistema tiene tres piezas grandes, ¿no? La primera sería un reparto de recursos y competencias tributarias. O sea, los impuestos originalmente del Estado pues se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas, tanto sus rendimientos como la capacidad normativa para subirlos o bajarlos, ¿no? Eso determina en primera instancia lo que llamamos la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma. O sea, el dinero que tendría si se quedase con todos los tributos cedidos, sin repartir con las demás, y además normalmente eso se mide como un criterio por la recaudación, no con la recaudación real, sino por la recaudación que tendría si no subiera o bajara tipos, ¿no? O sea que tenemos cuánto dinero podrías tener en igualdad de condiciones si te quedas solo con lo tuyo. Claro, si cada uno se queda con lo suyo, pues tendríamos un país muy desigual. Y los servicios públicos extremeños o andaluces pues no tendrían nada que ver con los madrileños, por ejemplo, ¿no? Entonces, como buen criterio, el sistema de financiación básicamente lo que hace es repartir. O sea, llevar dinero de los sitios donde hay más recursos o más margen sobre necesidades a los sitios en los que sucede lo contrario. Y para ese reparto pues hay una pieza importante que es la población ajustada, que viene a ser, digamos, un cálculo de necesidades. O sea, de cuánto tendríamos que darle a cada comunidad autónoma para que todas pudieran prestar servicios parecidos sin necesidad de subir impuestos, ¿no? Sería un criterio ideal. La idea es, bueno, acercarnos a eso, pero no necesariamente llegar exactamente a eso. O sea que, y ese criterio, ese cálculo de necesidades, pues se basa fundamentalmente en la población y su estructura por edades. O sea, cuantos más gente hay en un sitio, pues más dinero se necesita para darle servicio, pero es importante que no todas las personas son igualmente caras desde el punto de vista de una administración autonómica, ¿no? Los mayores necesitan más atención médica, los críos tienen que ir al colegio y luego también hay que tener en cuenta pues, el tamaño del territorio, la dispersión de la población, si estamos en un archipiélago, etc. O sea que hay un intento de hacer un cálculo aproximado, pero en el que se recogen las variables más importantes de lo que cuestan los servicios públicos. Luego la tercera pieza del sistema son mecanismos de redistribución. O sea, por un lado tenemos lo que tendría cada uno y se queda con todo, por otro lado un criterio ideal de lo que debería tener cada uno si queremos que todos puedan prestar iguales servicios, y entonces hay una serie de mecanismos que redistribuyen dinero de los que tienen más recursos en relación con sus necesidades a los demás, ¿no?
Y ese mecanismo de redistribución a su vez tiene dos partes. Hay un núcleo del sistema que tiene mucho sentido y funciona muy bien, que es lo que se llama el fondo de garantía. Y luego está todo lo demás, que básicamente sobra, porque lo único que hace es crear ruido y complicación innecesarias. Entonces, el núcleo, el fondo de garantía, viene a ser una especie de pote, ¿no? Como cuando salimos a cenar con los amigos, cada uno pone un dinero y luego se paga la cena de ahí. Bueno, pues esto es lo mismo. Cada comunidad pone un 75% de sus ingresos teóricos, de los que tendría si no se hubiera bajado impuestos, y luego eso se reparte por población ajustada, por necesidades. Con esto se consigue reducir mucho la desigualdad y se consigue una distribución bastante igualitaria, pero que no te cambia el orden de los territorios en relación con la ordenación original en base a la capacidad fiscal. Y luego hay tres fondos con nombres que no tienen nada que ver con su auténtica función, que lo que hacen básicamente es coger el dinero, tirarlo al aire y ver dónde cae. Entonces acabamos con una cosa que no tiene necesariamente mucho sentido, ¿no? Ni siquiera voy a entrar en los detalles de cómo funcionan estos fondos, porque nos llevaría mucho tiempo y realmente no merece la pena. Al final, lo que hace el sistema se ve bastante bien en este gráfico. Ahí tenemos a las comunidades autónomas ordenadas a lo largo del eje horizontal, de menor a mayor capacidad fiscal, ¿no? Tenemos por un lado a Canarias, con la menor recaudación tributaria por habitante ajustado, en buena parte porque ahí hay unos impuestos indirectos mucho más bajos que en el resto del país y por lo tanto pues recaudan menos. Luego viene Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, etcétera, ¿no? Y en el otro extremo tenemos a Madrid, Baleares y Cataluña, que son las tres comunidades más ricas de régimen común. Luego están las forales, que es un mundo aparte y algo diré, pero no tenemos mucho tiempo para entrar en detalles. O sea que la línea negra sería la distribución original por capacidad fiscal, lo que tendríamos cada uno si nos quedamos con nuestros impuestos en algún sentido. Fijaros que la distancia entre los dos extremos es muy grande. Estamos hablando de 60 en Canarias y casi 150 en Madrid, ¿no? Si Canarias y Madrid se quedaran con todo, pues serían dos países muy distintos. Los hospitales canarios y los madrileños no tendrían nada que ver. Lo que hace el sistema es igualar mucho eso y luego desordenarlo. La línea azul es donde estaríamos después de aplicar el fondo de garantía, que es una cosa bastante plana, pero que en principio no te cambia el orden. Aquí hay algún altibajo en la línea que es fruto de cosas técnicas que no tengo tiempo de contar, pero básicamente fijaros que pasamos de una línea negra con una pendiente bastante alta a una línea azul con una pendiente positiva pero mucho más baja. O sea, estamos igualando mucho las diferencias entre los extremos y a los que están por el medio. Y luego cuando pasamos de la línea azul a la línea roja, cuando metemos esos tres fondos absurdos que lo desordenan, pues aparece una serie de dientes de sierra que no estaban ahí. O sea que vuelve a aumentar la desigualdad. Además te cambia el orden de una forma aleatoria entre unas comunidades y otras, ¿no? De forma que básicamente los problemas del sistema vienen de esos tres fondos que siguen al fondo de garantía. Los resultados netos en términos de redistribución se resumen en este cuadro, sobre todo en las dos últimas columnas, y estamos comparando los ingresos, o sea, la capacidad fiscal, los ingresos tributarios con el resultado final del sistema, y entonces vemos que hay tres comunidades que son aportadoras netas al sistema, que son Cataluña con unos 2.100 millones, Baleares con 350 y Madrid con 7.400. Todas las demás son receptoras netas del sistema, ¿no? O sea que hay un trasvase de las regiones ricas a las demás. Y aquí también hay una aportación neta del Estado, ¿no? Que ayuda a entender por qué puede haber más positivos que negativos. Y esto sería el resumen de la historia del sistema o de los resultados del sistema desde el 2002. O sea, en los últimos 20 años, pues tenemos la línea continua, es la financiación media durante estos 20 años por habitante ajustado
la competencia es homogénea, es igual el esfuerzo fiscal de cada comunidad autónoma, y luego la línea de trazos muestra el punto máximo y mínimo que en algún momento de este periodo ha tenido cada comunidad autónoma. Fijaros una cosa importante a la que volveré a hacer referencia después. La recta vertical está puesta en Cataluña, para que se vea bien dónde está Cataluña. Y Cataluña siempre ha estado y está ahora exactamente en la media del régimen común. O sea, en promedio durante 20 años la financiación catalana ha sido 100, donde 100 es la media del régimen común y la madrileña 100 con un poquito. Y luego, pues, en torno a ese 100, pues ha habido pequeños altibajos, en algún momento han llegado a estar en 103,5 o una cosa así, y en algún momento en 97, pero siempre han estado muy cerca de la media. Madrid también. Y tenemos un abanico bastante grande entre las comunidades peor tratadas y las mejor tratadas por el sistema. En la parte inferior tenemos a Valencia, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que son las que en promedio han estado por debajo de la media desde en los últimos 20 años. Y en el extremo superior tenemos a Cantabria, La Rioja, Extremadura, que son las que han estado mejor tratadas a lo largo de estos 20 años. O sea que la diferencia entre los extremos es notable, estamos hablando de 25 o 30 puntos, y claro, 30 puntos de financiación se nota, ¿no? Por otro lado, lo que falta de este gráfico son las forales, y Navarra estaría en 180 y el País Vasco en 220. O sea que las diferencias cuando las metemos son todavía mayores. Entonces, habiendo visto esto, es bastante fácil hacer el diagnóstico de qué problemas tiene el sistema y de ahí pensar en cómo habría que arreglarlos. El primer problema es un exceso de complejidad y una falta de transparencia bastante notable. O sea, nadie entiende realmente cómo funciona el sistema. Y como nadie lo entiende, pues no lo puedes valorar y es fácil que te vendan motos sobre lo maltratado que estás, porque como no sabes lo que pasa, pues entonces eres más fácil de engañar, ¿no? En segundo lugar, el reparto plantea problemas grandes de equidad. En primer lugar, por la desigualdad, las grandes diferencias que hay entre unas comunidades y otras, especialmente si incluimos a las forales, pero también si no las incluimos, y luego genera unos cambios muy arbitrarios en la ordenación de territorios, que tampoco son fáciles de explicar o de entender, ¿no? Hay comunidades... A ver, esto es, cogiendo el promedio de 20 años, el cambio medio en el ranking de recursos por habitantes que genera el sistema. O sea, si comparamos la posición inicial en términos de capacidad fiscal antes de aplicar el sistema y el resultado final después de haber aplicado el sistema, la posición de muchas regiones cambia, ¿no? A lo mejor es el primero por recursos propios, pero acaba de ser el cuarto después de redistribuir. Bueno, pues fijaros lo que pasa. O sea, tenemos... la queja suele venir de Cataluña, y es verdad, Cataluña en promedio pierde 8 puestos, que no está mal, pero no es un problema catalán solo. O sea, tenemos a Madrid, que pierde 9, a Baleares, que pierde 7, y a Valencia, que siendo pobre también pierde 8. O sea que la reordenación es un problema bastante extendido, y en el extremo contrario pues tenemos a Extremadura, que gana 11, Canarias, que gana 6, o sea que es como si barajáramos y al final sale algo que no tiene nada que ver con la posición original, y claro, esto se entiende mal, ¿no? O sea que esto también es un problema, y en esto sí que les doy la razón a mis amigos catalanes, aunque no solo a ellos, claro. Después, y esto es más difícil de entender con un gráfico, pero hay problemas también de eficiencia. Hay un déficit de autonomía de ingresos y de responsabilidad fiscal, más lo segundo que lo primero. O sea, España, si la comparamos con otros países, pues la capacidad de las comunidades autónomas para subir o bajar sus impuestos
es bastante buena, aunque sería deseable que fuera mayor, pero hay problemas legales incluso para poder hacerlo. Luego hay un problema muy gordo de incentivos que se ha ido acumulando con el paso del tiempo y la experiencia de las comunidades autónomas, que es un problema de falta de responsabilidad fiscal, ¿no? De incentivos para gastar más de la cuenta, porque las comunidades tienen la impresión, avalada por la experiencia reciente, de que pueden gastar más de lo que tienen porque en algún momento alguien las va a rescatar. Y claro, eso genera una tendencia, una deriva al alza del gasto, que es un problema serio, ¿no? O como decimos los economistas, hay un problema de restricciones presupuestarias blandas. No te crees que lo que pone en el presupuesto limita realmente lo que puedes gastar, ¿no? Y luego hay un no problema del que todo el mundo se queja, pero que yo creo que esto está mal enfocado. Todo el mundo se queja de insuficiencia. O sea, nadie confiesa tener el suficiente dinero como para hacerse cargo de sus competencias, y todo el mundo pretende que se lo regale el gobierno central, en vez de subir ellos los impuestos para hacerse cargo. Claro, vistas así las cosas, es muy difícil que esto acabe funcionando bien, ¿no? Entonces, yo siempre digo que necesitaríamos cambiar de enfoque. O sea, que en vez de repartir dinero, lo que tenemos que repartir son instrumentos fiscales, de manera que las comunidades autónomas puedan recabar el dinero que necesitan para ejercer sus funciones, pero dando la cara. Si necesitas más dinero, sube impuestos y a lo mejor no te votan. O sea que esto sería la forma de que el sistema funcionara de una forma más responsable. O sea, si todos disparamos con pólvora del rey, vamos a disparar más de la cuenta seguro, ¿no? Mientras que si tenemos que pagar los cartuchos, pues antes de disparar lo pensaremos dos veces. Y esto es un problema complicado de resolver, pero bueno, tomamos nota de su existencia. Entonces, la reforma del sistema, aquí están Navarra y el País Vasco añadidas a la foto de familia para que veáis. La escala distorsiona porque empieza en 80, no empieza en 0, pero vamos, la impresión cualitativa es correcta. O sea, tenemos a todas las demás relativamente cerca unas de otras, y luego hay dos aquí que están en otro planeta, ¿no? Visto el diagnóstico, la solución, las líneas maestras de lo que tendría que ser la reforma, pues parece que están más o menos claras, ¿no? Habría que corregir esas desigualdades, habría que simplificar el sistema para que se entienda, habría que endurecer las restricciones presupuestarias para que el que quiera gastar más tenga que dar la cara y subir impuestos, y podemos hablar de cómo hacer esa reforma. Nosotros llevamos tiempo predicando una reforma por trozos, ¿no? Lo primero sería un fondo transitorio de nivelación para aliviar a las que están con diferencia peor tratadas, ir haciendo cambios técnicos en el sistema para mejorar su funcionamiento y facilitar que haya más responsabilidad y más visibilidad de lo que hacen las comunidades autónomas. Y en algún momento pues pensamos que el Partido Popular y el Partido Socialista tendrían que sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo sobre un par de cosas que solo pueden ser fruto de un pacto político, ¿no? Que son elementos esenciales del sistema, y uno de ellos es el grado de nivelación al que llegamos, y otra el volumen general de recursos del que se dota al sistema, ¿no? Yo personalmente sería partidario de una nivelación total, o sea, que todos tuviéramos lo mismo por habitante ajustado, pero bueno, a lo mejor, pues si en vez de nivelar al 100, nivelamos al 95 y a cambio de eso, pues conseguimos que haya un consenso amplio entre las comunidades, pues mira, a lo mejor no me parece mal, pero 95, 96, no 60, digamos, ¿no? O sea que hay una parte, yo creo que irrenunciable de nivelación muy elevada, porque, bueno, en España entiendo que la mayor parte de los españoles queremos que no haya grandes diferencias territoriales en los principales servicios públicos, pero bueno, quizá un cierto margen para acomodar
A los que piensan diferente, pues se podría. Pero bueno, eso tendría que ser en cualquier caso fruto de un acuerdo político, y ese acuerdo tiene que venir de los dos grandes partidos, también por eficiencia en la negociación, porque si intentamos poner de acuerdo a 15 señores, cada uno de los cuales tiene la obligación de llevar todo lo que pueda a su casa, pues va a ser muy difícil, ¿no? Pero si son dos que están implantados en todo el país, pues seguramente es más fácil que internalicen la necesidad de un cierto equilibrio entre los intereses de las distintas regiones y que lleguemos a un sistema mejor desde el punto de vista del interés común. Cuando todo el mundo pensaba que íbamos a empezar a hablar de esto, que por fin, después de muchos retrasos, se iba a abrir la discusión del sistema de financiación y, lógicamente, se iba a centrar en cómo mejorar el diseño de lo que tenemos, pues aparecen unos señores que, como parte de un acuerdo entre dos partidos regionales para formar un gobierno autonómico, en vez de limitarse a llegar a un acuerdo de gobierno para el gobierno autonómico que iban a formar, pues deciden que nos van a arreglar la vida al resto, que van a determinar cómo va a ser el sistema de financiación de todos, ¿no? Y claro, lo que se propone en esta propuesta de Esquerra y del PSOE, digo PSOE porque, bueno, el que firma es PSC, pero el PSOE lo ha asumido explícitamente. Y eso es un problema grave, ¿no? Entonces, esa propuesta, pues, es básicamente sacar a Cataluña del régimen común y meterla en una especie de sistema foral, con las implicaciones que todos nos tememos que eso puede tener, vista la experiencia con las otras forales, ¿no? ¿Qué es lo que está en ese acuerdo? Bueno, el acuerdo tiene un punto de partida que es una queja sobre el maltrato fiscal de Cataluña. O sea, se dice que la comunidad autónoma catalana ha estado siempre maltratada y que tiene una insuficiencia crónica de recursos que le impide adoptar las políticas que considera necesarias. Entonces, como el problema es tan grave, pues la solución no puede ser una pequeña reforma del sistema, sino que hay que darle la vuelta como un calcetín al sistema de financiación. Y entonces lo que nos proponen es, pues, ceder a la comunidad autónoma todos los impuestos estatales, y esto debería acabar de alguna forma el reconocimiento de su soberanía fiscal y, en cualquier caso, en una mejora sustancial de su financiación y en la asunción por parte de una agencia catalana de la gestión de todos los tributos, pero a la vez nos dicen que esto no entra en conflicto con el mantenimiento de la solidaridad territorial. O sea, el acuerdo es un poco esquizofrénico, ¿no? Por un lado, te dicen que se va a mantener la solidaridad, pero por otro te dicen que vamos a darle mucho más dinero a Cataluña, y se abre además la puerta a que esto se extienda a otras comunidades que lo quieran. O sea que si Madrid o Baleares, que son las que lo querrían, quizá Aragón, quieren lo mismo, pues también, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil ver cómo todo cuadra, aparte de una cuestión importante, que es que el punto de partida no es cierto. O sea, esta idea de que Cataluña está maltratada e infrafinanciada, pues los números no la avalan, ¿no? Y claro, eso compromete toda la lógica de la propuesta. Pero en cualquier caso, en primer lugar, constatar que no hay maltrato. Una parte ya la vimos antes con la foto de los resultados de 20 años. Acordaros la raya vertical en Cataluña, que está en 100. O sea, si estás en la media, pues hombre, puedes argumentar que a lo mejor tendría que darte un poco más, pero no que estás terriblemente maltratado y hay que darle la vuelta a todo el sistema para darte más dinero. La otra parte de la queja de maltrato tiene que ver con las balanzas fiscales que los nacionalistas catalanes fabrican a su antojo, y que, bueno, cuando uno hace los números medianamente bien, ahí también se ve que no hay motivo especial de queja, porque Cataluña está en la norma, no es la excepción. Y esto se resume en estos dos gráficos que tenéis ahí, que muestran el saldo fiscal de regiones con
su renta per cápita relativa en relación con el promedio nacional. El gráfico de la izquierda es España, y Cataluña está en el cuadrante inferior derecho, muy cerca de la recta de regresión que describe la relación típica entre una cosa y otra. Y el otro es España, Italia, Reino Unido, Canadá y Australia, ¿no? Esos distintos colores. Y Cataluña es el cuadro rojo gordo. Entonces, en los dos casos tenemos un patrón parecido. O sea, hay una relación inversa entre el saldo fiscal y renta, que es lo que debería suceder. Las regiones en las que la renta es más baja, pues se pagan menos impuestos, pero no se reciben en principio peores servicios y el Estado funciona como queremos que funcione. Y en las regiones de renta alta sucede lo contrario. Por lo tanto, las pobres suelen tener excedentes fiscales y las ricas déficits fiscales, y así es como debería ser. La cuestión quizá es si ese déficit fiscal catalán es excesivo dado su nivel de renta, y los gráficos sugieren que más bien no. O sea, Cataluña está prácticamente en la recta de regresión, que sería el patrón medio de relación entre las dos variables, y en el caso de la derecha pues también está bastante en lo que sería la recta de regresión si la hubiéramos dibujado, ¿no? En los dos cuadros, en los dos gráficos hay cosas chocantes, pero no son Cataluña. Son, en el caso español, pues tenemos al País Vasco y Navarra, que tienen, a pesar de ser dos de las regiones más ricas, tienen un superávit, o sea, reciben más de lo que aportan, y eso debería chirriar. No debería ser el caso que subvencionemos a los ricos. Y sin embargo, en el otro extremo, pues tenemos a Valencia, que siendo una región pobre, pues tiene un déficit fiscal positivo, no muy grande, pero positivo, ¿no? Y Murcia, que está ahí en la frontera. En otros países pues hay cosas parecidas. Tenemos en Italia hay algunas regiones fronterizas con Austria que tienen un estatus especial, que también salen muy bien paradas y tal. Pero básicamente la conclusión de estos gráficos es que Cataluña, en términos de las balanzas fiscales, está donde le toca estar, ¿no? Si eres rico te toca tener un déficit fiscal, y la magnitud de ese déficit fiscal pues parece que está muy en línea con lo que pasa en otras regiones ricas, tanto en España como en otros países. O sea que no habría motivo de queja, pero la queja existe en cualquier caso. Entonces, volviendo al acuerdo con las dos partes, Vale. Entrando un poco más en detalle, lo que se propone es que Cataluña se haga cargo de todos los impuestos, lo que implicaría que se quedan en primera instancia con todo el dinero y luego nos dan graciosamente una parte al resto, y también que se ocuparían de la recaudación, de la gestión, liquidación, etcétera. Y por otra parte pues habría una doble aportación al Estado, que vendría en parte de los costes de los servicios que el Estado siga prestando, no está muy claro si o en Cataluña, y una cuota de solidaridad, ¿no? Pero no hay ningún detalle sobre cómo se calcula. Haciendo cálculos un poco a ojo y en función de las pocas declaraciones que hay que ponen, si no números, por lo menos órdenes de magnitud a esto, pues yo estimo que estaríamos hablando de una reducción neta de la aportación de Cataluña a la caja común de entre 6.600 y 13.200 millones de euros al año. O sea que esto sería lo suficiente para elevar la financiación catalana entre un 25 y un 50%. Ya están en 100, si suben 25 o 50 puntos se van a 125, que estarían, bueno, en la parte muy de arriba de con Cantabria y La Rioja, y si son 50, pues ya se acercarían mucho a Navarra, ¿no? O sea que sería un cambio cualitativo en la posición de una región que ya está en la media, no está maltratada. Por otro lado, insisten en que se mantendrá la solidaridad y que Cataluña aportará a la misma, sin decirnos cuánto.
Y la primera conclusión que hay que sacar de esto es que el acuerdo es inconsistente, o sea, que uno no puede hacer una cosa y su contraria a la vez, ¿no? Si vamos a darle mucho dinero a una región que no está maltratada y además es muy grande, pues habrá que sacar mucho dinero de otros sitios, y la mayor parte de esos otros sitios ya están peor que Cataluña. O sea que esto no puede ser una mejora en la equidad del reparto, se mire como se mire. O sea, esto va a empeorar la cosa. Después, la propuesta la podemos ver como... tiene tres dimensiones, si queréis, ¿no? En primer lugar, como acabo de comentar, es una reasignación de recursos entre administraciones territoriales en una dirección que seguramente no es buena. Pero afecta también a dos cosas muy importantes. Una es el funcionamiento del sistema de gestión tributaria. O sea, la propuesta implica que la Agencia Tributaria Española, la EAT, pues que ya le han quitado el cacho navarro y el cacho vasco, ahora le vamos a quitar el cacho catalán. Y posiblemente le acabemos quitando el cacho madrileño y el cacho balear, y al final igual pues tenemos 15 cachos distintos en vez de una única agencia tributaria. O sea, estaríamos hablando del inicio de la fragmentación del sistema de gestión tributaria, y esto es muy mala idea. Y ahora volveré sobre esto y por qué. Y en segundo lugar, cuando uno lo piensa, en realidad es todavía peor, porque lo que nos están vendiendo en realidad es un cambio de modelo de Estado sin una reforma explícita de la Constitución, metido por la puerta de atrás, ¿no? Y claro, esto ya son palabras mayores. Ya he hablado de por qué no tendríamos un efecto sobre la equidad. En términos de gestión tributaria, si algo sabemos los economistas públicos es que fragmentarla es mala idea. Va a ser más caro, vamos a perder economías de escala, vamos a perder la foto completa. Es importantísimo tener toda la información de todos los agentes en todas sus áreas de actividad para recaudar bien y evitar el fraude y la ocultación fiscal. Si renunciamos a esto, vamos a recaudar menos, los costes de gestión serán más altos y los costes de cumplimiento para los agentes, sobre todo las empresas, van a aumentar. Van a aumentar porque las empresas, muchas de las cuales operan en varias comunidades en toda España, pues tendrán que enfrentarse a normativas distintas, y habrá que llegar a acuerdos complicados sobre quién vigila qué, como ya se hace con las forales, y sabemos que es un follón, ¿no? Bueno, pues nos dicen, no, pero esto se hace en Alemania y funciona muy bien. Mentira. O sea, en Alemania se hace algo parecido, pero no exactamente esto. Los Länder, las comunidades autónomas alemanas, en esto actúan como delegados del gobierno federal y aplican una normativa fiscal uniforme en todo el país, y no hay los problemas que hay aquí de falta de lealtad al conjunto. Y aún así es un desastre. O sea, los alemanes, si pudieran, se quedarían con nuestro sistema. Cuando uno habla con los hacendistas alemanes, se tiran de los pelos. Dicen, esto no funciona porque, claro, las agencias, cada una tiene su sistema informático que no se comunica con los de las demás, la transmisión de información no funciona, se nos va el dinero por las rendijas. Esto es una locura. Y parece ser que esa locura se hizo así porque los aliados, que fueron los que escribieron la Constitución de la Alemania moderna, pues querían poner algún palo en las ruedas para que Alemania no funcionara de una forma muy eficiente, y este fue uno de esos palos en las ruedas, y parece que ha funcionado de la forma que se esperaba, ¿no? O sea que esta historia de que esto sería además bueno para nosotros, pues no hay por dónde cogerlo. O sea, realmente lo que se está discutiendo aquí no es acercar la administración tributaria al administrado y así hacerla más amigable, no. Estamos hablando de quién se queda con la llave de la caja. Y los de Esquerra lo dicen explícitamente, ¿no? Ellos quieren tener la llave de la caja porque si tú negocias con dinero en la mano y te importa un carajo el resto del país, pues seguramente te vas a quedar con más dinero de lo que te toca si la negociación se hace con otros parámetros y el que tiene el dinero en la mano es el ministro del gobierno de España, ¿no? O sea que esto de desmantelar la agencia
son palabras mayores y quizás sobre todo, más que en términos de gestión tributaria, en última instancia estamos hablando de la estructura del Estado. O sea, nosotros tenemos en la práctica un sistema federal en el que hay un equilibrio de poderes entre una administración central y una serie de administraciones territoriales, y lo que se propone aquí es alterar ese equilibrio en favor de los territorios, que se queden con las llaves de la caja y que dejarnos con un sistema confederal en el que la administración central, o sea, las comunidades tienen derecho a la autonomía tributaria, fiscal y demás, pero por lo visto el gobierno central no. O sea, el gobierno central no necesita tener recursos propios ni capacidad de decisión autónoma. Y claro, el efecto de esto pues, puede ser un Estado muy disfuncional, en el que, aparte de sacrificar la equidad o la cohesión territorial y social, pues nos quedemos con un Estado incapaz de organizar una defensa efectiva, unas relaciones exteriores sensatas o muchas otras cosas, ¿no? También temas sociales, pues la financiación del sistema de pensiones es una de las patatas calientes que habría que discutir, ¿no? O sea que, de alguna forma, nos quieren vender que esto es un avance hacia la federalización, que la federalización es moderna y que si queremos ser modernos pues tenemos que hacer cosas en esta línea, cuando no es así. O sea, los sistemas federales no son confederales, no hay, o sea, en ningún sitio se plantea que no haya un impuesto federal sobre la renta, solo aquí, ¿no? Porque incluso en Alemania, aunque la recaudación corre a cargo de los Länder, pues hay un impuesto federal al que no se renuncia. Aquí, sin embargo, pues sí, o sea, estamos hablando de generalizar el sistema foral, de que recauden todo ellos y después pues nos sentamos a la mesa y vemos cuánto nos van a dar. Y sabemos, porque llevamos mucho tiempo con el sistema foral funcionando, que las aportaciones de las comunidades forales están muy sesgadas a la baja e incumplen de forma sistemática lo que la normativa relevante dice sobre su cálculo, que acaba no siendo cálculo, sino negociación política. O sea que esta propuesta de Esquerra, PSC, asumida por el PSOE, pues yo diría que no puede ser un punto de partida sensato para una reforma del sistema de financiación, por lo menos si lo que nos importa es el interés general de España, no el de Esquerra, digamos, ¿no? Entonces habrá que buscar la forma de intentar darle la vuelta o modificar la negociación para que se plantee en otros términos. Hay cosas de las que se piden desde Cataluña que, bueno, tienen parte de razón, que habría que intentar acomodar, empezando por la ordinalidad. Se podría discutir, como decía antes, una nivelación no total pero elevada, y habría que llegar a un acuerdo político en estos términos, pero llevar a efecto esta propuesta tal como está supondría el inicio del desguace del Estado español, y yo creo que a la mayor parte de nosotros no nos interesa. Gracias. Además de riguroso, porque hay economistas que piden la luna, pero tú ofreces una solución muy sencilla para arreglar esto. Si no he apuntado mal, un acuerdo político entre el PSOE y el PP. Bien. Bien. Empezamos una ronda de preguntas donde, como siempre, animamos a que algún alumno pues dé también un salto adelante y levante la mano y pregunte. Pero mientras llega ese alumno que recurrentemente animaremos, pues alguna pregunta, alguna cuestión sobre la mesa. Braulio. Entonces, dos o tres cosillas. Primero, más que pedirle aclaraciones, yo creo que lo ha dejado todo muy claro. Es decir, que y además comparto absolutamente
casi todo lo que ha dicho, ¿no? Pero alguna cosilla. Se vende que se empezó diciendo por parte de los firmantes del acuerdo que esto era distinto del concierto vasco y navarro porque este era solidario. Pero inmediatamente salieron los vascos diciendo que eso no era así, que el suyo, dando a entender que el vasco no lo era. ¿Por qué salen los vascos desde las más altas instancias diciendo que su concierto es solidario? Porque si no lo fuera, es inconstitucional el sistema de concierto. Y sí, por tanto, cabe decir que es solidario, con lo cual el catalán sí sería un concierto como el vasco. Eso lo digo por cosas que se pretenden vender. Bueno, habría que ver si el concierto vasco-navarro es solidario o no, pero hasta ahora nadie ha llevado un recurso al Tribunal Constitucional planteando esa cuestión. En tanto no lo lleven, se entiende que es solidario y, por tanto, el catalán se entiende, aunque no lo sea, se entiende jurídicamente que es solidario, pero sería similar. Lo digo porque en esta terminología de que la solución que se propone para Cataluña no es un concierto, y tú en tu exposición pues ya lo has titulado desde el principio como concierto, dejando claro que sí lo es, ¿no? Una pregunta que va más allá de esto es, claro, hasta la Constitución y nuestra entrada en Europa teníamos solo dos sistemas o dos niveles de hacienda pública, la estatal y la local. Hoy tenemos cuatro, la europea, la estatal, la de las comunidades autónomas y la local. Estamos en unos momentos donde se están replanteando las prioridades de los recursos hacendísticos de manera que puede ser radical. Hoy tenemos a escala europea que lo primero sería gastar mucho más en defensa. Se están planteando incluso como que en aras de la defensa, también de la transición energética, porque claro, lo que es populista es pensar que hay dinero para todo y podemos endeudarnos hasta límites para todo sin que los mercados dejen de suscribir deuda pública europea o española según los niveles que se lleven. Claro, en caso de que esto lleve a unos aumentos muy fuertes del gasto estatal, ¿cómo ves tú que podría incidir en los recursos de las comunidades autónomas? Y ahí me quedo por no abusar demasiado. A ver, sobre la cuestión de las diferencias entre el concierto vasco y esto, yo diría que son muy de matices. Es verdad que aquí se habla explícitamente de una aportación solidaria distinta del coste de los servicios. En el caso vasco, en principio, las dos van juntas. O sea, el cupo, en teoría, tiene que recoger la solidaridad, la obligación de solidaridad que la ley del concierto deja clarísimo, y el Estatuto Vasco también. O sea, se dice muchas veces, luego no se aplica, pero se dice muchas veces. Y luego, entre las cargas no asumidas por las instituciones forales, pues claramente está la nivelación. O sea, que eso tendría que ser parte del cálculo del cupo. Otra cosa es lo que se hace en la práctica, que no hay solidaridad por ningún sitio, excepto en el Fondo de Compensación Interterritorial, que son 4 duros. O sea, que no hay. Lo segundo, efectivamente, estamos en una situación complicada en Europa y parece bastante claro que nos vamos a tener que poner las pilas en materia de defensa. Los americanos han cansado de regalárnosla y algo habrá que hacer, ¿no? Lógicamente, todo lo que exija mayores recursos en defensa pues se traducirá en menores recursos en otras cosas. Habrá que ver cómo, digamos, nuestros mecanismos de decisión política reparten esos recortes o llevan a aumentos de impuestos. Habrá que ver qué se hace, ¿no? Pero efectivamente endurece la restricción presupuestaria y plantea problemas que hasta ahora no teníamos. Pero no te sé decir en qué dirección vamos a ir, porque será complicado. Bueno, inicialmente intentaremos taparnos los ojos y no hacer nada, y habrá que, en todo caso, seguramente aumentar la deuda, pero llegará un momento en el que eso no será factible. Ya veremos a ver
qué sucede. ¿Más preguntas? Vamos a unir estas dos. Me esperaba que fuera la primera, ¿no? ¿Qué opina el profesor de la Fuente con el anuncio de hace unos días de la vicepresidenta del Gobierno sobre la quita de la deuda? Vamos a unir esa pregunta. Es básicamente la misma. Traigo aquí este cuadro, ¿no? Un artículo de CDA y tal, donde viene pues algo casi escandaloso, ¿no? Pero bueno, ¿en qué medida, digamos, esta reflexión concretada en este cuadro aún empeora más el discurso tan brillante que nos ha comunicado? ¿O en qué medida realmente esto no es más que una propuesta y nada más que eso, ¿no? Pues ya veremos, ¿no? ¿Lo de la deuda o lo del cupo? No. La reducción de la deuda, ¿no? La condonación de la deuda. Vale, a ver. Y con ese sesgo tan favorable a Cataluña en este caso. Yo no soy muy partidario, bueno, no soy partidario, punto, de condonar deuda autonómica. Yo creo que agrava los problemas de incentivos que mencionaba antes ya hasta extremos difícilmente recuperables. Otra cosa sería, esto hemos hablado mucho Diego y yo en FEDEA, de una reestructuración condicionada. O sea, bueno, pues vamos a ir quitando deudas según vayáis reduciendo el déficit y a lo largo de unos cuantos años. Eso se podría considerar, pero esta quita no condicionada de te regalo mucho dinero y no te pido nada a cambio, pues nos parece un disparate. Y después, puestos a hacer una condonación, pues habría que hacerla con un criterio sensato. En mi opinión, el único criterio medianamente sensato a la hora de condonar deudas sería compensar la infrafinanciación pasada. O sea, si hay comunidades que han estado mal financiadas, pues claro, es verdad que han tenido una presión para endeudarse para mantener niveles de servicios parecidos a los de otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, si insisten en que hay que darles 80.000 millones a las comunidades autónomas, pues nosotros hacemos una propuesta de cómo hacerlo, que sería, en primer lugar, compensamos la infrafinanciación acumulada desde que se puso en marcha el modelo actual en 2010, y después lo que sobre, pues población ajustada, ¿no? Todos igual, café para todos, que es la mejor solución posible, diría yo. Pero lo que han hecho no es eso. O sea, el gobierno sí que ha tenido en cuenta la población ajustada y sí que ha tenido en cuenta la infrafinanciación, pero de una forma muy extraña, porque a los que están infrafinanciados les dan un caramelo que no tiene nada que ver con la cantidad acumulada de infrafinanciación. ¿Esto qué coño es? Y después hay otros dos criterios que no tendrían que estar, que son, por un lado, el grado de endeudamiento. O sea, precisamente no queremos primar la indisciplina fiscal, pero aquí sí se hace. El que más endeudado está, más dinero le da. Esto no nos parece nada bien. Y luego, lo de si se ha subido o bajado el IRPF. A ver, o sea, el gobierno central debería respetar la autonomía de las comunidades autónomas, ¿no? Si las comunidades autónomas en ejercicio de su autonomía, unas deciden subir impuestos para prestar mejores servicios, bien, pero otras a lo mejor prefieren apañarse con servicios un poco peores para bajar impuestos. Tan legítima es una cosa como la otra, y los votantes ya se han pronunciado sobre esto. Entonces, ¿a santo de qué viene el gobierno central a tratar de forzar a las comunidades autónomas a moverse en una dirección determinada? Me parece muy, muy objetable. O sea, la respuesta es no nos gusta la propuesta del gobierno, y además no nos gusta la forma en la que se ha hecho. O sea, esto está pactado con Esquerra y los demás se lo dan ya cocinado. Permíteme cambiar la pregunta, Ángel. Imagínate que fueras consejero de Hacienda en Andalucía. Imagínate que has explicitado que estás en contra como lo acabas de hacer. Pero imagínate que se aprueban los términos en los que está planteado y que además se pone como condición que la comunidad autónoma tiene que solicitar la quita para que se le aplique. ¿Lo solicitarías para Andalucía? Yo entiendo que tendría la obligación de solicitarlo. O sea, una vez que eso ha pasado y está ahí, pues regalarle el dinero a otros pues sería una tontería. O sea que todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas, si se aprueba esto, y espero que no, serían tontos de no solicitar la quita. Incumplirían sus obligaciones con sus votantes. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más sobre
es una oportunidad que tenemos aquí, Ángel. Y si no, te preguntamos sobre cualquier otro estudio de FEDEA. que la verdad es que producís bastante. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que ha quedado claro al final también, y yo creo que es por donde tú has empezado, es que el tema de la financiación autonómica es deliberadamente opaco. Y se ve porque un tema tan importante y cuesta formular preguntas. Porque cuesta entenderlo. Galimatía de fondos que con unos criterios diferentes, con peso, porque es doblemente subjetivo. No solo los criterios que metes en la ecuación para calcular esa población ajustada, sino después el peso que acabas dando. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo del todo. La población ajustada no me parece que sea muy subjetiva. O sea, es mejorable seguramente, pero está bastante bien fundamentada y recoge lo que tiene que recoger. O sea, sabemos que lo crucial a la hora de determinar los costes de provisión de los servicios son, en primer lugar, el tamaño de la población, en segundo lugar, su composición por edades, también si está dispersa o junta en un mismo sitio y... Hombre, las islas siempre es un problema, o sea, lo gordo está ahí y yo creo que de una forma bastante sensata. Se puede mejorar sin duda, pero más o menos, o sea, internacionalmente hay dos extremos. Están los que usan la población tal cual, y claro, pero la población no todos costamos lo mismo, por lo tanto me parece una simplificación bastante grosera. Y luego está Australia, que intenta hacer las cuentas exhaustivamente y al final no se sabe qué coño son esos números, porque hay tanto detalle. Entonces, bueno, quedémonos, no se sabe. No, porque, o sea, los pesos son subjetivos. O sea, bueno, tú puedes calcular a lo mejor cuánto cuesta hacer una operación de trasplante de corazón en Adelaida y en el territorio del norte. Pero los pesos o sea, cuántas operaciones al final tienes que hacer tantas hipótesis sobre tantas cosas que el resultado es, primero, manipulable si te pones, porque no se entiende, y segundo, bastante aleatorio. Así que yo creo que en este caso lo bueno es, lo ideal es enemigo de lo bueno. Es mejor quedarnos con una fórmula sencilla como la española que intentar rizar el rizo y hacer cálculos excesivamente sofisticados. O no hacer cálculos, la alternativa sería La población, población de derecho. Pero eso no recoge cosas muy importantes. O sea, si tú comparas Canarias, que tiene una población muy joven, con Asturias o Galicia, que tiene una población muy envejecida, pues las necesidades de gasto sanitario son muy distintas. Y esto es una parte muy importante del total. No tienes el peligro de que, imaginemos que encontramos esa población ajustada en la que pudiéramos ponernos de acuerdo todas las comunidades autónomas, los dos principales partidos, con sus respectivos pesos. Pero ¿no seguiría existiendo el peligro que sería el inicio de la próxima inestabilidad del sistema, que al final, cuando te digan, pues a Andalucía le tocan X millones, a Cataluña le tocan tanto, a Murcia le tocan tanto, lo dividas por la población ya no ajustada, la población de derecho, y después surja un partido o un grupo político que en cada región diga, pues cuando yo divido por población de derecho, a mí me sale menos. Por tanto, estamos infrafinanciados. Pero eso es inevitable. Si lo haces por población sin ponderar, alguien hará el cálculo ponderado y te dirá, pues entonces estaba infrafinanciados. O sea, yo creo que esto... A ver, aquí hay una cosa por la que hay muy malos sustitutos, que se llama sentido común. Entonces, usemos un poco de sentido común, pongamos algo razonable encima de la mesa y seguramente en vez de negociarlo, pongamos a un comité de expertos que nos dé esa fórmula. Eso es otra cosa. Eso es Australia. Pero Australia es un comité de expertos que no te da los pesos de 6 variables que sabemos que importan, sino que tiene que calcular los pesos de 800. Y ahí ya entramos en territorio peligroso. Estamos de acuerdo en el objetivo, pero la forma de hacerlo es... Tú sabes que el gobierno abrió una petición a las comunidades autónomas para que dijeran qué otras variables podrían meter o no. ¿Sabes cómo están haciendo todas las comunidades autónomas? Que es llamar a sus institutos de estadística y decir si yo meto esta variable, sale bien o salgo mal. Claro, es
que al final estamos también en ese debate que Sí, contamina. pero bueno, o sea, vuelvo a lo mismo, un poco de sentido común, coño. ¿No? Luis Ángel, ya hemos... sí, porque además para los que están en casa es necesario encenderlo. Sí, bueno, yo no quería intervenir porque las discusiones que tenemos Ángel y yo de financiación autonómica vienen de muy largo, sabemos lo que estamos de acuerdo y lo que estamos menos. Yo obviamente soy partidario del sistema australiano prácticamente en casi todo. Sobre todo porque resolvió el problema político en los años 20 del siglo pasado y se acabó la política en el tema de la distribución de recursos entre estados. Bueno. Aunque sigue abierto porque es inevitable, porque siempre hay partidos que en un territorio llevan hacia un sitio, llevan hacia otro. Pero yo me voy a meter en una cosa técnica que a lo mejor a algunos les resulta un poquito más difícil, pero es una simple anécdota, pero creo que en estos momentos puede empezar a ser importante, sobre todo con el tema de la quita de la deuda, que es el tema del cálculo de la recaudación normativa. Bueno, eso hay que arreglarlo ya. Sabes que tenemos que arreglarlo porque lo único que llevamos es actualizando con el PIB o con cualquier variable desde hace una cuestión distinta décadas. Y estoy completamente de acuerdo. Y no tenemos un dato objetivo, razonable, dentro de lo que estamos hablando, del tema de la recaudación normativa. Y eso podría tener que ver con el tema de si se usan... si uno se endeuda porque no recauda o no, porque ahora mismo calcularlo por la diferencia de la recaudación normativa y la recaudación real es un poco difícil. Entonces te dejo ahí en suerte para que le explique a los estudiantes y a los académicos el tema de la recaudación normativa, porque creo que va a tener importancia. A ver, la cuestión de la recaudación normativa, lo mencioné de pasada al describir el funcionamiento del sistema, es una cosa importante y muy positiva en general, ¿no? O sea, los cálculos del sistema de financiación, de hecho tengo una transparencia sobre esto. No, este es el final. Vale. Los cálculos del sistema de financiación no se hacen con la recaudación real, se hacen con una estimación de la recaudación que habrías tenido si no hubieras subido o bajado impuestos, por entendernos, ¿no? Entonces, el sistema de financiación, o sea, eso es una idea estupenda y funciona muy bien porque lo que nos permite es separar dos cosas que no hay que mezclar. Una cosa es qué haces tú con tus impuestos y otra es cuánto tienes que contribuir al sistema. O sea, si tú bajas tus impuestos, pues eso no quiere decir que tengas que meter menos dinero en los mecanismos de distribución del sistema, y si lo subes te quedas con todo, no te quita el sistema una parte, ¿no? Entonces así hacemos independientes las decisiones de política fiscal interna de las comunidades autónomas de la redistribución entre territorios, que es la forma correcta de abordar el problema. Luego, en la práctica hay un problema con esto, en ciertos casos, que es que la recaudación normativa se calcula de una forma perfecta en el caso del IRPF, porque como lo gestiona la agencia tributaria para todos, entonces te rehacen la declaración quitando las subidas o bajadas de impuestos de la comunidad autónoma. Entonces ahí hay un dato objetivo, fiable, tal. El problema son los impuestos que recaudan las comunidades autónomas, los cedidos tradicionales. Patrimonio, sucesiones, tasas sobre el juego, etcétera. Ahí, como cada uno recauda lo suyo y no se comparte información, pues entonces no hay nadie que pueda hacer ese cálculo bien hecho. Entonces, el sistema ha puesto un parche que es... Básicamente, en su día, cuando se transfirió el impuesto, cogieron la recaudación real y la han ido tirando por adelante con una serie de índices que no tienen nada que ver con el impuesto que estamos hablando. O sea que al cabo de pocos años, pues ya la recaudación normativa por esos impuestos cedidos no sirve para nada. Nosotros en FEDE hacemos todos los años un informe sobre la liquidación del sistema, en el que intentamos construir una aproximación mejor. O sea que en vez de quedarnos con la recaudación normativa oficial que da el sistema, intentamos hacer una aproximación más directa
a lo que tendría cada uno si no hubiera subido o bajado impuestos, ¿no? En algunos impuestos hay más información, en otros menos. No es perfecto ni mucho menos, pero es mucho mejor que lo que hace el sistema. Y la solución lógica de esto, y así lo hemos pedido muchas veces, sería que el sistema calculara bien las recaudaciones normativas, lo que exigiría que las comunidades autónomas aportasen mucha más información sobre la recaudación de los distintos impuestos, y que alguien, seguramente un comité en el que esté la agencia tributaria estatal y representantes de las comunidades autónomas, calculara la recaudación normativa de esos impuestos de una forma correcta. Esto es muy importante. O sea, por ejemplo, en el caso de Baleares, la recaudación normativa del tributo se ha quedado muchos cientos de millones por debajo de lo que nosotros calculamos que sería la recaudación a igual esfuerzo fiscal. Entonces, claro, Baleares en la estadística oficial pues aparece bastante más abajo de lo que realmente está, ¿no? Y de forma menos dramática pasa lo mismo en otras comunidades. O sea que este es un problema, en principio, técnico del sistema, que habría que arreglar y que es parte de los arreglos técnicos que pedimos como fase 2 de la reforma, ¿no? O sea que, efectivamente, hay un problema. Pues, ¿alguna pregunta más? O cerramos ya la sesión. Pues si no hay preguntas, pues agradeceros a todos una vez más la asistencia y invitaros al lunes que viene, que tendremos a Santiago Carmó hablando de sistemas financieros y perspectivas económicas.